Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Experiencias internacionales de regulación de cannabis y otras sustancias controladas por el régimen internacional. En esta mesa nos acompañan los ponentes que vemos y el primero en hablar será Alejandro Moar. A continuación voy a leer una breve semblanza de él. Es investigador en Ciencias Médicas nivel F, del Instituto Nacional de Cancerología, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, miembro de la Junta Internacional de Estupefacientes, la JIFE, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, ECOSOC, e investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en anatomía patológica por la misma universidad y realizó maestría y doctorado en epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, claro. Profesor visitante, Edward LaRocque Tinker, Stanford University. También se ha desempeñado como coordinador del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud, como miembro del Comité de Tesis de Programa de Doctorado en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina, ambos en la UNAM. También ha sido exdirector general del Instituto Nacional de Cancerología de 2003 a 2013. Bajo su dirección, la institución se ha posicionado como líder en investigación, enseñanza y atención médica de cáncer en México. En abril de 2012 recibió el premio Miguel Otero de Investigación Clínica, otorgado por el Consejo de Salubridad General. Pertenece a varias asociaciones científicas nacionales e internacionales, entre las que destacan Academia Nacional de Medicina, Academia Mexicana de Ciencias, Harvard Alumni Association, American Society of Clinical Oncology. Tiene más de 170 publicaciones nacionales e internacionales en revista con arbitraje, 286 trabajos presentados en congresos nacionales y extranjeros, 5 libros y 31 capítulos de libros y 4.823 citas a sus trabajos publicados. Finalmente, ha recibido múltiples premios y distinciones por parte de entidades gubernamentales y académicas por su contribución a la investigación y a la formación de recursos humanos en cáncer. Bueno, su experiencia habla por sí solo y los dejo con el doctor Alejandro Moar. Muchas gracias por esta amable invitación y esta amable introducción y también agradecerle al diputado Fernando Belauzarán por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Está complicada mi presentación porque estoy del lado de los médicos, estamos siempre acostumbrados a hablar frente a diapositivas, de manera que me tomaré la libertad de ponerme de pie brevemente. Lo que vamos a hacer brevemente y de acuerdo a la propuesta del diputado Fernando Belauzarán es hablar precisamente sobre la política de drogas desde la perspectiva de la salud pública, pero en particular en el sistema de fiscalización de estupefacientes y acceso a medicina paliativa o del dolor. Y lo que haré en estos siguientes 15 a 20 minutos pues es darles precisamente un panorama en estos dos temas. Sin embargo, debo de señalar que mi papel aquí hoy es como miembro de Cancerología, como miembro de la Junta de Gobierno, y si bien soy miembro de la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, no hablo en esta ocasión en nombre de la JIFE, sino básicamente como investigador universitario y del Instituto de Cancerología. Los temas a tratar en estos breves 15, 20 minutos, pues apuntan en 4 direcciones. Primero es hacerles un muy breve resumen de precisamente el sistema de fiscalización de estupefacientes. Posterior a ellos, darles el concepto de lo que es la medicina paliativa, tanto en el sentido primario como secundario, qué es lo que hacemos en relación a la medicina paliativa, con 2 panoramas, tanto el nacional como el mundial. Posteriormente, una serie de oportunidades y propuestas que tiene México y en general países de ingresos intermedios y de muy escasos recursos para mejorar el acceso a la medicina paliativa, y finalmente una serie de oportunidades, propuestas y cerrar con 3 conclusiones importantes. Gracias. No, aquí estoy.
¿Cómo es que surge este sistema de fiscalización? Bueno, realmente es a finales del siglo XIX, cuando en realidad existe una epidemia de consumo de opio en diferentes ciudades de China, y en 1909 al primer sistema de fiscalización de lo que llamamos algún estupefaciente como era el opio. En ese momento, en 1909, se reúnen 13 países en lo que fue la Comisión Internacional de Opio, y en esta ocasión, sin efectivamente establecer las normas jurídicas de lo que pudiera ser la regulación de estupefacientes, se considera que es el primer parámetro para empezar a regular el consumo, la exportación, la importación de diferentes tipos de estupefacientes. Y no es hasta años después en La Haya, en donde se forma finalmente la Convención Internacional de Opio, en donde se establece la responsabilidad compartida por diferentes países. Y a partir de ahí, años después, es hasta 1961, en donde aparece el sistema de fiscalización mundial al cual hoy me referiré. Y este consiste en 3 ejes principales: prevenir el abuso de sustancias, obviamente evitar la distracción de estas estupefacientes del marco legal a la situación ilegal, y finalmente lo que concentraré las conclusiones y las propuestas, que es un punto central y que ya lo había señalado esta mañana el doctor Hernández Tinajero, el acceso universal a estas sustancias controladas que finalmente tienen un papel fundamental para la investigación y para el tratamiento médico. Sin embargo, esta fiscalización o este sistema de control obviamente lo que pretende es la regulación, la producción, la exportación, la distribución y la existencia de diferentes componentes a nivel mundial a través de 3 ejes centrales, que es lo que se ha mencionado también en 3 convenciones: la Convención del 61 con una enmienda que tuvo en el 72, la Convención de 1972, que es precisamente para el control de las sustancias psicoactivas, la primera de ellas fue específicamente para estupefacientes, y finalmente en 1988, que es la última convención en donde realmente se analiza el control y el tráfico de estas sustancias a nivel internacional. Entonces, la JIFE y el sistema de fiscalización mundial se basa en estos 3 componentes, con 2 grandes capítulos: lo que es el control de los estupefacientes, el control de las sustancias psicoactivas, y finalmente en el 88 un marco legal a través de las Naciones Unidas para el control del movimiento de estas sustancias. En este tenor, y a partir de estas 3 convenciones, son más del 95% de los 193 países miembros de la ONU los cuales han signado estos 3 convenios, y la JIFE lo que concentra sus esfuerzos es precisamente en garantizar el apego de esta comunidad internacional a la observación de estas 3 convenciones. La medicina paliativa simplemente es el concepto universal de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que me voy a sentar para que pueda apreciar mejor algunos de los conceptos. Es simplemente señalar que la medicina paliativa es un esfuerzo preventivo para evitar el sufrimiento de pacientes con una enfermedad terminal en etapas avanzadas, a través principalmente del control del dolor, y con ello mejorar su calidad de vida y además los síntomas asociados a un dolor crónico, no solamente del paciente, sino también de sus familiares. Y aquí el punto es que el control central del dolor, y lo veremos más adelante, es precisamente el acceso a esta serie de opiáceos y opioides, en donde tenemos una extraordinaria oportunidad de mejora, tanto en México como en diversas partes del tercer mundo. De los 53 millones de muertos o de fallecimientos al año que existen en el mundo, esta es la serie de situaciones crónicas que obedecen a la patología de mortalidad, destacando estas 10 causas de muerte. Y de estas, lo que quiero señalar, en los diferentes grupos de edad, a partir de los 15 años, en esta distribución de gentes mayores de 60 años y entre 15 y 59 años, hay una enorme necesidad a lo largo de estos procesos crónicos de enfermedad de tener acceso a la medicina paliativa, a los cuidados paliativos, y nuevamente señalar que el aspecto toral de este control es precisamente el acceso a diferentes tipos de opioides y opiáceos, donde la morfina es un punto central. En esta gráfica simplemente es el ABC del control del dolor,
En 1986, la Organización Mundial de la Salud señaló la presencia de esta escalera para poder ir definiendo el acceso a diferentes tipos de analgésicos. Y únicamente lo que quiero señalar es que para el control del dolor existen estos 4 elementos: el acceso a los medicamentos, que el paciente idealmente lo reciba por vía oral, que sea las 24 horas por 7, que obviamente hay que individualizar las necesidades de cada paciente para el acceso del dolor y precisamente estar atento para que con ello tengamos un óptimo control de la calidad de vida, ofertarle al paciente las mejores opciones para el control del dolor y tanto a él como a sus familiares pues darle el mejor cuidado paliativo en esta amplísima gama de enfermedades crónicas. Se considera que año con año habrá a nivel mundial 20 millones de personas con alguna patología crónica, las cuales requerirán alguna intervención de tipo paliativista, principalmente en el control del dolor crónico. Estos son los números que yo señalaba anteriormente, en donde vemos las 6 o 7 patologías, pero desde un infarto agudo del miocardio, procesos obstétricos, cáncer, infección por virus de inmunodeficiencia humana y diabetes son el conjunto de enfermedades que año con año este grupo de pacientes requerirán este apoyo. Y a nivel mundial, obviamente, y es uno de los puntos centrales de las conclusiones de esta breve presentación, sabemos que el 92% de la morfina accesible a nivel internacional está restringida únicamente al 17% de la población. El 8% restante de esta morfina tiene que ser distribuida en más del 83% de la población, la gran mayoría residentes en países del segundo y tercer mundo. Entonces, ¿cuál es la problemática? ¿Qué pasa con la producción de morfina? ¿Cuál es la producción anual? ¿Por qué no hay el acceso suficiente dada esta enorme necesidad? Y en esta siguiente diapositiva únicamente ilustro el grupo de países que, de acuerdo a las normas internacionales aprobadas por la ONU, son países productores regularmente de morfina. Y aquí podemos señalar que el total de producción de morfina a nivel anual son más de 400 toneladas anuales. ¿Y qué es lo que ha pasado con esta producción y este consumo? Pues en esta gráfica lo que podemos ver claramente es que hay una sobreproducción con un relativo bajo consumo de esta producción, por lo cual no debería, estrictamente por la producción formalizada y legalizada, de acuerdo a las convenciones, de acuerdo a la observación de la JIFE, para que hubiera morfina suficiente a nivel de todas las necesidades de este gran número de pacientes que año con año quieren tener acceso a morfina, requieren el uso de cuidados paliativos y lamentablemente no hay acceso. Algunos números del panorama nacional de cómo estamos en el acceso a morfina, pues como ustedes pueden ver claramente aquí, México ocupa uno de los últimos lugares en relación, como ya también se señaló hoy al mediodía, en el acceso y distribución de morfina en relación a otras partes del mundo. Sin embargo, también hay que señalar que es un problema endémico en diferentes partes del mundo y que destaca la posibilidad de que en América Latina, donde tenemos alguna adecuada prescripción y algún adecuado conocimiento para el control de cuidados paliativos, pues realizar un doble esfuerzo para este acceso. Y estos números lo ilustran, cómo podemos hacer el consumo anual de morfina accesible a todo el mundo. Pues en este pequeño cuadro les presento a ustedes cuál es la población que tiene acceso, cuál es la ración por habitantes y cuáles son los países en comparación a México que tienen un óptimo recurso. Y aquí los números hablan por sí solos, simplemente tendríamos acceso a un paciente de acuerdo a las clínicas de cuidados paliativos para más de 7 millones de pacientes eventualmente de acuerdo a la distribución de nuestro país. Es urgente y es un llamado de salud pública el incrementar el acceso, la infraestructura de clínicas de cuidados paliativos para que nuestro país tenga este mejor acceso. Y en otro tenor, precisamente en los miligramos por cápita, pues también en un país en donde hay óptimas condiciones de acceso, como es los Estados Unidos, pues vemos que es de 15 a 20 veces la relación con respecto a México. De manera que parte de las propuestas de esta sesión, para discusión posteriormente, cuáles son las problemáticas y las oportunidades que tiene México para un mejor de cuidados paliativos,
Pues es que no hay, simplemente está limitado el acceso a medicinas esenciales. Hay un profundo desconocimiento de cómo, cuándo y en dónde se puede prescribir, sobre todo en los niveles de primero y segundo de atención médica. Hay una falta de política gubernamental regulada estrictamente que incluya a los cuidados paliativos como una necesidad primaria de salud pública en nuestro país, y obviamente la falta de recursos para establecer estas clínicas tanto a nivel hospitalario en algunos centros de salud, como ofertar a los pacientes el cuidado domiciliario que tanta calidad de vida da a pacientes en fases terminales. De manera que con esto lo que yo quisiera es iniciar un par de propuestas de lo que se puede hacer tanto a nivel mundial, que es una propuesta de la JIFE, tanto a nivel de América Latina, y lo que se ha realizado recientemente en un esfuerzo conjunto dentro de la Secretaría de Salud y otras instancias aquí representadas. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente trabajar en este control restrictivo de medicamentos. Solamente se otorgan 50 recetas foliadas a un subgrupo de médicos que pueden prescribir. A la conclusión de estas 50 recetas tenemos que ir a COFEPRIS para que nos la renueven, hay que hacer cola, tiene que incluir una serie de requisitos la receta que impide el conocimiento y la facilidad del médico para prescribirlo. No hay disponibilidad de opioides porque es un círculo vicioso, el médico no tiene recetario, no sabe cómo prescribir, hay poca masa crítica para prescribir, pues no se prescribe, se llega a la farmacia, no hay demanda del medicamento, pues simplemente se retira. Lo segundo es nuevamente insistir en la educación del público, de los familiares, de los mismos pacientes y del grupo médico para poder generar esta demanda y esta respuesta. Y finalmente, que hay que crear un mayor número de clínicas de cuidados paliativos. La propuesta que hemos realizado con la Secretaría de Salud en conjunto, e insisto, en una serie de instituciones, es un decreto integral de los cuidados paliativos en nuestro país para que ésta sea el eje para ir construyendo poco a poco esta red complicada de acceso a los cuidados paliativos. La propuesta, el segundo grupo de propuestas, pues obviamente una población que también requiere cuidados paliativos, que también requiere acceso a control del dolor a través de los opioides y los opiáceos, naturalmente es la población pediátrica, en donde lamentablemente es aún más difícil el acceso a la prescripción y la cultura oncopediátrica o de pediátrica en fases terminales para darle óptimo control de calidad a niños que están en fase terminal. Quiero concluir, o parte de esas conclusiones espero haberles transmitido la urgencia global que representa el acceso a este tipo de medicamentos a nivel nacional y a nivel mundial. El modelo de salud que podemos construir de acuerdo, pues está a la mano y puede ser un muy buen modelo para el resto de América Latina. En términos médicos tenemos claramente el diagnóstico de la situación, hemos estado generando una respuesta a tratamiento que pues tiene un ritmo lento, mucho más de lo que quisiéramos los médicos que tenemos la demanda de estos controles paliativos a nivel nacional, pero que sin duda hay un buen pronóstico porque existe el acceso, o más bien existe la disponibilidad de la morfina. Lo que tenemos que construir es el acceso en este marco regulatorio y de mejor educación en todos los niveles. De manera que las conclusiones para esta breve introducción en relación a abrir el marco de cuidados paliativos y el control del dolor es que representa verdaderamente un reto, y que espero les haya podido expresar que es un reto multifactorial, multidisciplinario y que requiere la participación activa de múltiples instituciones. Y en ese sentido es responsabilidad compartida. Uno de los mensajes de la Organización Nacional de las Unidas a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es que esta responsabilidad de regulación y de control y de acceso a sustancias controladas tiene que ser una responsabilidad compartida, en donde el gobierno naturalmente forma parte principal, pero un actor central es la industria farmacéutica a través de su distribución, producción, precios de este tipo de medicamentos y naturalmente la sociedad en su conjunto, que junto con los pacientes y familiares deben tener que estructurar una mejor demanda para una mejor calidad de vida en estos cientos de miles, en el caso mexicano, que requieren el acceso y el control del dolor y de cuidados paliativos y que lamentablemente por esta dinámica que no hemos podido agilizar,
sufren y a veces fallecen únicamente por a causa del dolor. Y finalmente, pues mantener este emblema o este mensaje que se ha señalado a través de la JIFE desde prácticamente su nacimiento en 1968, que necesitamos alcanzar el equilibrio, el balance entre lo que es la regulación, el control de sustancias bajo control o estupefacientes y psicoactivas, pero también abrir el camino y el paso para aquellos pacientes y personas que deben de tener el acceso a estas extraordinarias sustancias en diferentes gamas de patologías que sin duda representan un beneficio para miles de pacientes y un bienestar para la salud pública de nuestro país y de la comunidad internacional en su conjunto. Nuevamente muchas gracias y perdón por los altibajos. Gracias. Bueno, ya escuchamos las palabras del doctor Alejandro Moar. Es importante tener en claro que la modificación de la actual política de drogas no solamente se enfoca a la marihuana, sino que también hay otras sustancias que se necesitan y no solamente para un uso libre, sino para un uso medicinal, como bien lo mencionó el doctor